No Sí, te interrumpo. primero y principal quería dialogar con algo que estabas hablando con José que me pareció interesante, ¿no? Referente al tema del el luteranismo, porque estaban haciendo una, como digamos, tal vez comparación entre el luteranismo y el pentecostalismo, ¿no? Ujú. Y hubo una parte que me pareció interesante y pues bueno, quería conocer más de tu posición al respecto, que es referente a lo que es la regeneración bautismal. Tú me imagino que no crees en la regeneración bautismal, ¿no? No conozco la doctrina en sí de los luteranos. La Ah, regeneración bautismal, ¿qué es lo que plantea? sí, que el bautismo te regenera, te hace nacer de nuevo. Ujú. Esa es doctrina central del luteranismo, ¿no? O sea, lo que es el tema de la... Claro. Sí, Pero sí, yo te creo que respondo rápido. tranquilamente, Te respondo rápido, Rafa. El luterano ¿Sí? lo va a reconocer como válido mi bautismo, que eso es lo importante. Además de otra cosa, quiero saber algo, porque no sé por qué el católico repite siempre ese, casi como un mantra, un cliché. ¿Quién tiene razón? ¿El Paido Bautista o el Credo Bautista? Cuando en realidad Mm. tu catecismo, numeral 818 y unos numerales anteriores, valida a los dos mientras sea trinitario. Entonces, si tu propio magisterio no tiene problema, ¿por qué ustedes tienen problema? Esa es la pregunta. Es que el problema está en negar el paidobautismo. Ambos son válidos, pero el problema está en negar el paidobautismo. Y bueno, de hecho, el paidobautismo va de la mano, pero no es lo mismo que la regeneración bautismal. Mirá, fíjate que es curioso, porque pasa lo mismo con el tema del paido comunionismo, que ustedes tienen comunión en Oriente de bebés, pero en yo, Occidente no yo lo prohíben. anoche pensaba, mensajero, que les podía haber bien puesto ese ejemplo, ¿no? Del pabio comunionismo. Sí, y porque ellos siempre te dicen, este es que cree, a ver, el luterano, el bautismo luterano, el pentecostal, uno de los dos tiene que estar equivocado y uno de los dos tiene que siempre polarizan la cuestión. Pero cuando vos le mostrás que ellos también tienen cuestiones polarizadas, no, pero ahí no, tiene razón los dos, como me dijo Plasencia ayer. ¿Quién tiene razón, los leferistas o los nuevos gordos? Los dos, no pueden tener razón los dos. Pero bueno, siempre Mira, presionan, aprietan por ese. sí, en cuestión de lo que es el paidobautismo, bueno, mira, yo el paidobautismo se los podría conceder como práctica, digamos, bueno, entre paidobautismo y paidocomunionismo se lo podría conceder como práctica que dentro de lo normativo, digamos, para avanzar en la charla se los podría conceder como que, pues no hay problema, ¿no? Así como paidocomunionismo y credo comunionismo. La cuestión aquí es que el bautismo, la regeneración bautismal es algo que está relacionado a la creencia referente al tema del bautismo, creencia central referente al tema del bautismo. Y de hecho es lo que hablaba José en el diálogo, ¿no? Que si la regeneración bautismal es verdad, los que niegan la regeneración bautismal necesariamente no están creyendo algo que es verdad, están creyendo algo falso sobre el bautismo. Por Y eso podés Sí, no mismo, pero negarla. eso pasa también, Rafa, con el paido comunionismo. Los paido comunistas creen cosas sí, que pero vos no crees. mira, primero háganse cargo de la posición esta que le estoy hablando y luego hablamos del país No, comunismo, pero porque es que mira, yo me refiero, mensajero, sí, mensajero, nada más, pero, es que, mira, esto lo he sí, visto dale. mucho, pero es que, o sea, siento que traen eso del país comunismo como para no hacerse cargo de esa parte, ¿no? Y eso lo he visto mucho, por eso mismo No, estoy haciendo A ver, esa... me hago cargo. Mirá es que cómo nos me hago hacemos cargo cargo. mirá cómo me hago cargo que te Pero, digo, Rafa, querido, que así como ustedes pueden tener dos posturas contradictorias y aún sí reconocerse como hermanos, es lo que yo te quiero explicar. Nosotros podemos tener dos posturas contradictorias que, evidentemente, como vos decís, una de dos tiene que ser verdad. Así como en el catolicismo el paido-comunismo y el discerne-comunionismo, en el protestantismo lo que es el paido-bautismo y el paido, el credo-bautismo. Entonces, no pueden ser las dos verdades, sí, estoy de acuerdo con vos, pero aún Pero ojo, así, los dos se reconocen, déjame terminar, los dos se reconocen, tanto en el catolicismo como en el protestantismo, se reconocen como válidos y también se reconocen como cristianos. Entonces, por eso es que quiero que entiendas eso, porque yo entiendo a dónde quiere ir el católico cuando dice eso. Quiere llevar a todo a que definitivamente se necesita una autoridad infalible para dirimir, pero cuando no tenés eso en el catolicismo, no puedes exigir lo mismo en el protestantismo, porque vos te estás dando cuenta que en el catolicismo tenés dos posturas contrarias entre una y otra que primero no se pusieron de acuerdo, no se van a poner de acuerdo y no pueden ser las dos verdades al mismo tiempo. Entonces, por eso es que voy a ese tema, querido Rafa. Entonces, vos podés entender que nosotros nos reconocemos como hermanos y nos reconocemos como, aunque tengamos dos posturas contrarias, nos conocemos como hermanos, como cristianos, así como ustedes se reconocen como hermanos y cristianos a los católicos orientales, teniendo dos posturas pero es que contrarias. mira, lo que es referente al credo comunionismo y el paidocomunionismo no es una contradicción, porque cómo se define una contradicción? Que ¿Cómo algo que no es una no puede contradicción? ser,
que algo no puede ser y no ser al mismo tiempo. ¿Y en qué se contradice el bautismo pentecostal con el luterano? No hay En la contradicción. regeneración bautismal. No hay contradicción. Pero- Explícame la contradicción. Sí es contradictorio, ¿por qué? Porque uno dice el bautismo sí regenera y el otro dice el bautismo no regenera. Bueno, ahí está, yo no yo te digo puedo nada decir, directamente. yo te puedo decir lo mismo. El Paido Bautista dice que la iniciación sacramental en el misterio de la salvación es por la comunión. Y vos vas a negar eso. Vos vas a decir que la iniciación sacramental en el misterio de salvación es por el bautismo. Entonces ahí ustedes dos tienen una postura. Las dos no pueden ser verdad al mismo tiempo. No, Lo ahí va a mismo decir le que no diría hay a contradicción. Ahí, las dos no ahí pueden ser Emma, verdad al mismo tiempo. no, pero un momento, es que ahí esas dos no son contradictorias. ¿Por qué? Porque ¿Cómo para que no? sean contradictorias, pero un momento, para que sean contradictorias, una tiene que decir sí, o sea, y otra tiene que decir no al mismo tiempo Es y lo al que mismo dice. sentido. Y sí Es lo lo está que diciendo. No dicen Sí eso. lo ¿Por qué? Porque dice. Sí, la del paidocomunionismo en este caso tendría que decir el bautismo se da a los infantes en este caso y la otra tiene que negar tajantemente eso. Y que yo sepa no se eso es lo niega, que pasa. Eso es lo no que se sucede, niega, Rafa. que yo sepa no se niega. Sí, se niega. De hecho, por eso es que le prohíben darle al bebé la Eucaristía, porque justamente se dice que con el bautismo ya está ingresado a lo que es la comunidad de la iglesia. Con el bautismo ya es salvo, mientras que en Oriente te van a decir que como medio de gracia, la Eucaristía, el bebé es necesario que lo reciba. Vos recordás que los orientales reciben su tradición desde los ortodoxos. Entonces ellos por eso siguen esa tradición. Para ellos es fundamental y es, o sea, esencial que el bebé reciba ese medio de gracia. Mira, ustedes van a decir que no es necesario que reciban ese medio de gracia. Y por eso te digo que las dos no pueden ser verdad al mismo tiempo. Uno prohíbe, porque literalmente prohíbe que el bebé pueda tomar la Eucaristía hasta que pueda discernir, mientras que en Oriente no. Te dicen todo lo contrario, que es totalmente necesario para el bebé que reciba la Eucaristía y no hay iniciación sacramental en el misterio de salvación hasta que el bebé recibe esa Eucaristía. No pueden ser las dos verdad al mismo tiempo. Y lo mismo le diría a José Plasencia. Si lefebristas dicen que Roma está en apostasía, no pueden ser las dos afirmaciones verdad al mismo tiempo y en el mismo sentido. O Roma está en apostasía o Roma no está en apostasía. O Roma contradice el magisterio antiguo o Roma no contradice el magisterio antiguo. Tiene un montón de diferencias doctrinales que el mismo sería bueno que si está acá que reciba, que suba, a ver si él la puede responder. Dale, lo que yo, bueno, hablando sobre este sentido de, siguiendo la línea de argumentación, mira, yo lo que digo es que como no hay, o sea, no hay una prohibición directa de eso, o sea, no en el paidocomunismo y en el credocomunismo no se dice, uno dice uno sí y el otro no, al mismo tiempo y al mismo sentido. En la regeneración bautismal sí pasa eso. Bueno, Rafa sí lo hace. Eso es la prohibición. Creo que, mirá, yo la verdad que te tengo aprecio, vos me dijiste que soy un payaso, no sé qué pasó ahí, pero bueno, yo la verdad que no te quiero acá exponer, porque evidentemente sos una persona preparada, pero en esto no estás preparado y no creo que te hayas preparado con... Bueno, si me ayudas, si me dicen qué documento se prohíbe o algo así, pues me darías luz en ese tema. Incluso cuando yo hablé del tema del celibato y el clero, ellos dicen que no hay una contradicción. Sí lo hay. Sí lo hay. En el momento que un cura diga, siendo que casar, ¿qué le van a decir? ¿Que sí o que no? Es que mira, esas son normativas, Vos querés ser tajante con nosotros. Al sacerdote de tu iglesia, que no es oriental, que se quiera casar, ¿qué le van a decir? No puedes porque son normativas del rito latino. Listo. Al oriental, ¿qué le van a decir? Que sí. Listo. ¿Hay una contradicción? ¿Hay una contradicción o no? No, porque no es en doctrina. No tiene nada que ver. No, para el matrimonio es un sacramento, no digas que no es doctrina. Una cosa son las disposiciones doctrinales, otra cosa son las disposiciones. No me interesa, estamos hablando de contradicciones. Nadie habló, llámale doctrina, dogma o ¿cómo se llama? O disciplina. Es que para que encuentres un símil ¿Hay contradicción, sí o no? Para que encuentres un símil con el caso de la regeneración bautismal tendría que ser algo relacionado a doctrina, y eso no es relacionado a la doctrina. No estoy hablando de contradicción, ¿las tienen o no las tienen? No estoy buscando símiles. Son disciplinares. Pero es contradictorio, porque hay una prohibición per se. El sacerdote ortodoxo se puede casar, sí. El sacerdote latino no. Pero es una falsa dicotomía porque no tiene nada que ver con la contradicción que hay en lo que mencionaba Rafa. Yo no estoy buscando que tenga que ver. Yo me hago cargo. Yo me hago cargo de las diferencias que tenemos.
¿sí? Es que, Está bien. es que hablar de eso, Asaf, hablar de eso, luterano Asaf, cree. es como pensar la parroquia la pinto de blanco o la pinto de azul. Ah, una está azul, otra está de blanco. ¿Y qué pasa? No, no tiene nada que ver. No, ¿Sí me no, entiendes? no, no, Aquí estamos el hablando, tema, a ver, el mira, matrimonio no es pinta la pared, el matrimonio no es pinta la pared, papá. No, 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 mira la no. comparación estúpida que está haciendo. No, la comparación la estás colocando tú en relación a lo disciplinar y en relación a lo doctrinal. El tema del Yo estoy bautismo, hablando si de que hay regenera o no regenera, contradicción, es llámale doctrinal. disciplina, doctrina, tienen contradicción. ¿Quieres que vamos a doctrina, que es el tema que no me dejó tocar Plasencia? ¿Vamos a la filia o qué? Y ahorita vamos a lo de solucionar? Plasencia, ahorita, pero déjame terminar aquí Vamos al tema que Plasencia no me dejó llegar, No, pero por eso me bajó, porque sabía para dónde iba. ¿Sí? Él primero me mira, dice que los concilios... lo de Plasencia, Los si quieres, concilios ahorita lo hablamos. Es que ahorita Mensajero estaba comentando algunas cositas que me parece interesante el tema del pero a ver, bautismo. vamos al histórico. El Pasemos un poquito más para bautismo, atrás. La vamos a filioque, cerrarlo del ¿cuándo la bautismo. solucionaron ustedes? Vamos a cerrarlo del bautismo y Pero, pasamos a la filioque. Vamos a dale, cerrarlo dale, del dale. bautismo. Vamos, Mira, el bautismo tiene que ver con salvación, con perdón de pecados y con nuevo nacimiento. Si eso no implica doctrina, es complicado. Ahí es donde está la complicación, porque no es un dato menor. Entre ustedes dicen, no, es un dato menor, solo Cristo, estamos unidos en Cristo, en lo esencial, etcétera. Pero este tema de si el bautismo regenera o no regenera, tiene que ver directamente con la salvación, tiene que ver con el perdón de pecados, tiene que ver con el tema de... Para que no sigas en un error, el luterano considera válido el bautismo pentecostal. Más que los mayores de Patalía considera válido el bautismo pentecostal. La Iglesia Católica también considera el bautismo siempre y cuando sea trinitario, así que por ahí el problema es la doctrina. ¿Dónde está el problema? El problema es la doctrina de si regenera o no regenera. Eso a ver, mira. Daniel, déjame un segundito. La iglesia dice que el bautismo trinitario es lo que se cree José, del bautismo. Está bien, José. Tu iglesia católica cree, mira la locura que cree tu iglesia católica. Si te bautiza un brujo en la fórmula trinitaria, ese bautismo es válido. ¿Sabías vos? ¿Qué pasa? ¿Sabías que tu iglesia acepta el bautismo de herejes? A ver, si tu pastor te bautiza, tú sabes si tu pastor practica brujería o no, igual te está bautizando. Pero por lo menos me está bautizando un pastor. ¿Sí? Pero que yo puede ser un brujo y tú no lo sabes. No, no lo sabes. No, es señor. Un brujo, no. alguien que practica brujería. En ese lugar. Vos estás suponiendo, yo estoy hablando de un brujo. Es un brujo, alguien que practica brujería, y si el pastor practica brujería. No. Pero, a ver, yo estoy congregando en esa iglesia, llevo años y me bautizo en ese lugar. Vos estás suponiendo que es brujo. No te hablo de tu pastor particularmente, hablo de cualquier pastor. Es que ahí donde está suponiendo el evangélico, escúchame, el evangélico no acepta. Depende de Dios. Para, amigo. Bien, vamos al tema, ya que tocaste el tema del bautismo y Plasencia lo tocó. Para usted es tan importante el tema del bautismo. Si es tan importante, ¿cómo puede permitir tu iglesia que te bautice un hereje o el verdurero o un brujo? ¿Sabes por qué? Porque lo siguiente, ya te explico. Mira, el sacramento como tal no depende de la persona. El sacramento viene de Dios. Es como si te coloco un caso. El sacramento de la Eucaristía, si el sacerdote está en pecado mortal, independientemente de su moralidad, de su estado actual, de su vida. Pero por lo menos ustedes creen que el sacerdote tiene una ordenación. ¿Qué ordenación tiene el brujo? Allá voy. Mire, independiente de la persona, aquí no estamos viendo la persona ni su moralidad, ni si está en pecado mortal o no está en pecado mortal. Aquí estamos hablando del sacramento en sí. El sacramento en sí independe de la persona. El sacramento en sí se da por Dios, porque Dios así lo quiere. Es como si yo, con la escritura y con la tradición. Es como si yo te, por ejemplo, yo te digo una cosa, Judas entregó a nuestro Señor Jesucristo, listo, lo entregó. Ahora, por el hecho de que lo haya entregado, los milagros que hizo en el nombre de Cristo y todo lo que hizo es inválido. No es inválido. Entonces, lo hizo mientras no lo negó. Dame un segundo. Lo hizo mientras no lo negó. Está poniendo un ejemplo que no casca. Está poniendo un ejemplo que no casca. Y vino a acaparar aquí el diálogo. ¿Será que puedo hablar un ratito? Sí, déjame terminar. Gracias. Déjame terminar porque no he terminado la frase. A menos que Asaf me diga. No necesito que termines, ya simple y sencillamente. No, pero es que tú no eres el dueño del canal. Si Asaf me dice para, yo paro. Dale permiso, Seth. Adelante, Seth. Dale. Ok, dos cosas. Aquí, para que haya una contradicción entre un paido autista presente y alguien que es credo bautista, tendrían uno que negar el bautismo como tal. Y aquí todos bautizan. Nadie niega el bautismo. Entonces es ridículo poner
esa dicotomía. Y por esa misma razón es que ustedes ponen en ese tela de juicio la dicotomía de credo bautismo con paido bautismo, es que nosotros le traemos a la palestra el credo comunionismo y el paido comunionismo, porque sabemos, entendemos que no tiene sentido. Pero si ustedes lo van a poner en tela de duda, entonces háganse cargo de esa parte, primero. Y segundo, aquí José acaba de destruir todo el asunto de por qué los ministros legítimos de Cristo son los únicos que pueden hacer el milagro eucarístico, porque si el dogma, si el sacramento no depende de la persona, sino depende de Dios, ¿qué diría yo? Un brujo satánico podría hacer el milagro eucarístico. ¿Vas a aceptar eso? No, ¿verdad? Porque no depende, según tu cosmovisión, del milagro eucarístico, sino depende de la persona, porque solamente el ministro legítimo de Cristo pueden hacer el milagro eucarístico. Si me niegas ahorita, te estarías también negando a ti mismo hace 2 minutos. Cedo el micrófono. Listo, ahora les respondo y quiero empezar por lo último. Realmente Sec no escuchó, no entendió o tergiversó todo. Yo dije, no depende de la moralidad de la persona, de si está en pecado mortal o no está en pecado mortal. Eso lo dije claro y puedes retroceder. Puedes retroceder. No depende si la persona está en pecado mortal o no está en pecado mortal. En ningún momento dije que cualquier persona puede colocarse en el altar y generar un milagro eucarístico. Puedes retroceder y ahí las personas que están viendo lo pueden hacer. Número 1. Y número 2, cuando dices que nosotros igual creemos en el bautismo, entonces no pasa nada. No es creer en el bautismo, es creer qué significa el bautismo. Ahí es donde está la diferencia, porque no es solamente, bueno, yo te puedo decir, no, yo creo en la Eucaristía o creo en la Santa Cena, da lo mismo. José, no es lo mismo. Trata de ser más breve. José, trata de ser más breve. No, ya terminé. Cortito. ¿Y cómo vos podés saber qué significa el bautismo que te lo hace el verdulero de la esquina? Para yo saber qué significa el bautismo, simplemente tengo que adherirme a lo que me enseña el magisterio de la iglesia. Punto. O sea que viene, te bautiza don Pepe, vamos a decir, usar palabras de Alarcón, ¿no? Él dice el pastor Pepe, bien. Viene, me bautiza don Pepe, el brujo, el curandero de la esquina. Me bautiza en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y me otorga los bienes que enseña tu iglesia. ¿Cómo si él no cree en eso? Lo que pasa es que ese tipo de bautismos son casos excepcionales, Asaf. O sea, esos son, digamos, tú me estás colocando un caso extremo por allá que no se sigue normalmente. Como el caso de Judas. No es el camino que la iglesia te enseña como el principal. Estamos hablando que en caso extremo, que no haya más nadie, no haya sacerdote, no sé qué. Listo, es válido. Porque la iglesia como madre y maestra entiende que el bautismo es importante para la salvación. Y si no están los sacerdotes, que son los ministros legítimamente ordenados por Cristo, si no existen, entonces va el verdulero de la esquina, como dices tú. Bien. Pero yo tengo mi niño, no lo voy a ir a bautizar con el verdulero de la esquina, busco un sacerdote. Está bien, José, en ese tenor, para ustedes es válido tanto el bautismo de mi hermano Seth, como el de luterano, como el de yo pentecostal. Si es trinitario, sí. Si es trinitario, sí. Entonces, ¿para qué hacemos tanto rollo? Por el tema, a ver, no es solamente el bautismo, sino lo que se cree del bautismo. Ese es el punto. Es como la Eucaristía. Una cosa es la Eucaristía católica, otra cosa es lo que tú puedes creer de la Eucaristía. Es ridículo, no es ridículo, mi querido. Un minuto, José. Y te voy a decir por qué. No, tú puedes decir que es ridículo, puedes decir lo que tú quieras. No, pero escucha, tú puedes decir lo que tú quieras, pero por el hecho que lo digas. Te voy a explicar. ¿Será que me das permiso entonces para decirte por qué? Porque no estoy hablando solo por hablar. Te voy a decir algo, Seth. Yo hace unos 15 días tuve una conversa con Asaf espectacular y te pido, Seth, yo te he visto en otros canales faltando el respeto, usando palabras muy peyorativas. Levanta el nivel, no uses palabras peyorativas, por ejemplo, ridículo. No quería tocar eso, no te conviene hablar de como por ejemplo ridículo. No, hablemos, yo no tengo problema, pero no utilicemos ridículo, estúpido, ese tipo de cosas. Deja hablar, hombre. Yo no estoy hablando de nada. Te dije, eso es te voy a decir por qué. Bueno, te voy a decir por qué. Y bueno, entendemos que las verdades son absolutas, no hay verdades relativas. Y cuando hay dos perspectivas de una verdad, una tiene que estar equivocada o ambas incluso pueden estar equivocadas. ¿En eso estamos en lo correcto?
Ahí estamos bien. Bien. Ujú. Independientemente de la visión de cómo tenga una persona u otra el bautismo, practicarlo es la ordenanza, no cómo creerlo. Y si tú lo practicas, no hay para dónde, no importa cuál sea la realidad detrás del bautismo, si es regeneracional, si es simbolismo, si incluso es un medio de gracia, no importa, si incluso es preciso para directo de salvación, no es un medio eficaz, no importa, lo practicas. ¿Por qué? Porque la ordenanza fue creerlo. La ordenanza no fue tienes que creerlo perdón, la ordenanza fue practicarlo, no la ordenanza fue tienes que creerlo de X, Y, Z manera. Ahora, si tú niegas eso, entonces estás negando la realidad misma. Entiendo que el razonamiento ahí es ridículo cuando tú te pones a decir, no importa, hay que creer específicamente eso, porque ese punto no es salvífico. El punto salvífico es practicarlo. Y aquí ningún cristiano niega el bautismo, porque, oh sorpresa, todo el cristianismo tiene los dos sacramentos que el protestante practica, tanto la Eucaristía como el bautismo. Dame un solo movimiento protestante como tal, no me vas a salir con algún movimiento herético que niegue el bautismo. En el momento, sí. Dale, Permiso, me dejas hablar con usted porque yo no hablé, querido. Es rapidito, porque que Seth acaba de contradecir la Sagrada Escritura. Él dice que el bautismo es solamente para aplicarlo. No. José, perdón, deja hablar a alguien, porque yo no va a hablar nadie acá. También entró Cristian, deja hablar a mí, después de pasar vos. Sé más breve, sé más expuesto. 20 segundos, primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esta obra nos salva. Quiere decir que no basta solamente creer, basta también creer qué significa eso. Y ahí tienes una gran contradicción. Acabas de contradecir la Biblia. Mira, José, 2 segunditos y le doy la palabra. No solo, ya con esto cierro, Asaf. No basta solamente creer. No basta solamente creer, basta creer qué significa eso. Y la Biblia enseña que el bautismo nos salva. Y tú acabaste de contradecir la Biblia. No, la Biblia dice salva. Pará, pero contradijo a su magisterio entonces. El que no crea que salva se va al infierno. Eso no dice la Biblia. ¿Ves? Tu razonamiento es ridículo. A eso me refiero. Pero peor, todavía peor. Pero escúchame, siguiendo tu interpretación, José, vamos, siguiendo tu interpretación, querido José, vos estarías contradiciendo a tu propio magisterio, que ese magisterio sí valida tanto el paidocomunismo como el credo comunismo en el numeral 818 mientras sea trinitario. Entonces, vos interpretando de manera privada, estás yendo en contra de tu propio magisterio que dice que no hay problema con implícitamente respecto a las denominaciones protestantes. Obviamente que el catolicismo tiene su propia teología. Ahora, fíjate que incluso eso no pasa el filtro de tu propia iglesia, porque vos también te estás tirando a tu propia iglesia como el soldado apologeta. Vos a interpretar que se debe creer exactamente igual acerca del mismo sacramento, vos estarías tirando todo lo que es la Iglesia Católica Oriental, porque ellos no creen igual que vos en cuanto a la Eucaristía de bebés. Ellos creen que, ya te lo dije, la iniciación sacramental del misterio de salvación del bebé es después de la Eucaristía, y vos crees que no, vos crees que es después del bautismo, además de que el mismo catecismo de Trento, le niega lo que es la Eucaristía a los bebés, no se lo permite dar, y acordemos que estamos hablando de un catecismo, ¿no? Que es el compendio de lo que es la doctrina también católica. Entonces, el problema es yo cierro con esto. Acá a José no le importa nada, ni su propio magisterio, porque le estamos mostrando que su propio magisterio no tiene ningún problema con el paido comunismo porque lo toma como válido mientras sea trinitario. Él sí tiene problema y él hace una interpretación bíblica privada y se vuelve un solista bíblico diciendo que sí hay un problema, que no importa lo que diga el magisterio, a él le importa lo que él interpretó privadamente, entonces tenemos un problema nosotros. El magisterio dice que no tenemos ningún problema, pero José dice que tenemos un problema. Bueno, le creemos a José entonces, ¿no? Es un solista bíblico ahí. ¿En qué parte del catecismo dijiste que estaba lo del paidocomunionismo? En el catecismo de Trento. Ya termino. Entonces, el problema es que José, además de ir en contra de su magisterio, hacer una interpretación privada de la Biblia,
A él no le importa eso, no le importa lo que diga su magisterio, no le importa que el luterano diga que el bautismo pentecostal es válido. A él le interesa nada más su propio relato discursivo, que es este. Es decir, que tenemos diferencias. Pero es que nosotros no negamos que tenemos diferencias. El problema es que ustedes niegan que tienen diferencias. Entonces, si vos no aceptás que tenés una diferencia y que las dos no pueden ser verdad al mismo tiempo con respecto al paidocomunionismo, mientras que un derecho canónico prohíbe, el otro lo permite y le parece incluso fundamental, entonces el problema es que ustedes están viviendo en un estado de negación completo. Y cierro con esto. Las dos no pueden ser verdad al mismo tiempo. Entonces, vos con tu postura en contra de lo que es el paido-bautismo y el credo-bautismo, también te estás tirando lo que es tu propia iglesia católica con respecto al paido-comunionismo y a los que creen que el bebé tiene que discernir tal y como lo quería, por ejemplo, el Papa Bonifacio, no recuerdo bien qué Bonifacio era, que incluso condenó esto, ¿no? El tema de que los bebés puedan comulgar por el tema de por el tema de la salvación, que es lo que dice justamente el derecho canónico de la Iglesia Oriental. Entonces eso, querido José. Seguimos. Sí, adelante, Bien. adelante. Bien, sí, tratemos de ser un poco más breve porque somos 6 ya. Está Cristian ahí hace rato y no dijo nada. Vamos a meterle ahí un bocado, Cristian. Hola. Ahora sí me escuchan. Sí, te escucho. Ok, para que Rafa no lo vuelva a preguntar, está en la parte 2 del capítulo 6 y la pregunta 66 del Catecismo de Trento. Nadie puede determinar la mejor edad precisa para administrar los sagrados elementos a los niños. Se debe esperar hasta que el niño alcance la edad de discernimiento, momento en que pueda distinguir el alimento eucarístico del común y recibirlo con fe, no antes. ¿Sí? Para que no lo vuelvas a preguntar, infórmate un poco más. Y para mi querido amigo José, no sé si tú solito te has dado cuenta, pero te has pacateado solo, ¿no? Porque cuando tú dices que hay que creer, ¿verdad? Y hay que tener fe en el bautismo, yo te pregunto, ¿un bebé puede creer? No, ¿verdad? Entonces, tú, sin darte cuenta, estás hablando del bautismo para adultos, lo cual es aceptado, como te lo han dicho, tu iglesia católica acepta el credo bautismo y el paido bautismo. Y por si no lo sabías, los luteranos también aceptan el paido bautismo, pero también el credo bautismo. Así que por ese lado son válidos tanto en la iglesia evangélica, no tendríamos por qué hacer conflicto entre los que hacen paido bautismo y entre los que hacen credo bautismo. Entonces ahí, por ese lado, yo quería dar esa acotación para Rafa, que está preguntando dónde dice. Ahí está, tienes el Catecismo de Trento. Y para pues mi amigo José Daniel se da un autogolazo, ¿no? Porque está pacateando a los bebés. Si va a ser por la fe, pues los bebés no podrían. Sería un credo bautismo. Vamos con Rafa ahora y de ahí vamos con Seth. Respondo, le pregunté no porque no sepa, sino porque pensé que estaba dando una cita falsa, pero como después me dijo Catecismo de Trento, pues bueno, ya supe que no lo estaba citando incorrectamente. A ver, referente al tema del paidobautismo y el credobautismo, entiendo que lo que se cree en el protestantismo en doctrina es el bautizo. Nadie en el protestantismo niega eso. El que niegue eso no se puede considerar protestante. En lo que tienen diferencias es en cuanto a la práctica. Ahí está, hasta ahí estoy bien. ¿Alguien de ustedes que me responda? No, medio la práctica. sí, pero más es la visión, porque la práctica, No, es decir, es que la práctica me refiero a bautizar, sí bautizar infantes o no bautizar infantes. Eso, porque eso eso es lo es, que te iba a responder, porque sí, es práctica. No, o sea, no, porque dentro de iglesias credobautistas vas a ver niños de 8 años bautizándose. O sea, la diferencia con el paido es infantes, se refiere a niños bebés. Sí, infantes. 4, o sea, de brazo. esa es la única diferencia. Sí, bueno, por eso digo, eso en cuanto a práctica. Entonces, en ese caso, pues bueno, estaríamos a la par con el credocomunionismo y el paidocomunionismo, o sea, en ese caso. La cuestión aquí es que en qué no estaríamos a la par en cosas que sí son doctrinas centrales del bautismo, que sería la regeneración bautismal. Ahí sí no tendríamos par con la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la regeneración bautismal es necesariamente doctrina central del bautizo. Y en un lado sí se cree la regeneración bautismal y en otro lado no se cree la regeneración bautismal. Por eso es que digo, a ver, digamos, en credobautismo y paidobautismo estamos a la par con credocomunionismo y paidocomunionismo. Pero en lo que no estamos a la par es con temas que sí son de doctrina, que es de creencia, central referente al bautizo, que sería la regeneración.
Porque bueno, los luteranos creen que es sumamente central la regeneración bautismal. Entonces, yo diría que ahí sí no hay, o sea, no hay Sí, similitud. lo hay, Rafa, pero bueno, igual no me escuchaste. Mira, ahora déjame meter un bocadito a mí. Vamos a suponer Claro. que te lo conceda. Sí, está bien, tenemos ese tema que nos divide y sí, mira, estoy preocupado. ¿Qué hago ahora? ¿Me hago luterano? ¿Sigo siendo pentecostal? ¿Qué hacemos con las cuestiones que han dividido al catolicismo históricamente, que no han podido resolver? Que yo ayer le quise tocar a José Plasencia y me salió corriendo con el tema de la filioque. No pueden decir que la filioque no es un tema doctrinal, es parte del credo, es parte de los concilios. Dividió a la iglesia por siglos y nunca lo pudieron resolver. Y vamos a decir, no, la iglesia católica siempre creyó lo mismo. No, no han creído siempre lo mismo. A no ser que me asumas que había dos iglesias. Estaba el polo oriental, que rezaba el credo sin filioque, y el polo occidental, que rezaba el credo con filioque. ¿Cuál de estos dos tenía la razón? Pues yo creo que tú crees en la filioque, entonces el que cree lo que reza con filioque. No importa que yo crea, vamos a suponer que yo te lo crea, te lo concedo, supongamos. Pero ¿cuál tenía la razón? El que creía con la filioque. Entonces ya había una división, ya había dos iglesias desde el año 589, que es donde se aplica la filioque, hasta hoy. Ya No había dos diría iglesias. dos iglesias, sino que, bueno, como te digo, hay cosas que se creen dentro, por ejemplo, en el Uno de los dos tema tenía con que el tener la comunismo, razón. Estoy usando por palabras ejemplo, de ustedes. Estoy usando palabras de sí, ustedes. Uno de los dos tenía que tener razón. ¿Cuál tenía la razón? el que lo rezaba con filioque. Bien, el que rezaba con fieles. O sea, Occidente. Por eso se Perfecto. hizo dogma la filioque. ¿Cuándo se hizo dogma? ¿La filioque? Sí. Me parece que en el siglo XI, me parece, si no estoy mal. Después del cisma. Ujú. O sea que nunca se resolvió. Bien. Entonces, teniendo dos iglesias, que una que estaba errada y una estaba equivocada y otra estaba en lo correcto. ¿Cómo llevaron a cabo concilios en conjunto? Porque después vinieron dos concilios más, Constantinopla III, 680 y Nicea II. ¿Cómo llevaron a cabo dos concilios, estas dos polos de la iglesia juntos, y estaban divididos? Uno estaba equivocado y otro estaba en lo correcto. ¿Cómo hicieron eso? La cuestión aquí es que cuando ocurren concilios, podrán estar, por ejemplo, ambos polos divididos, pero quien dirige los concilios, en general, pues bueno, como son autoridades de la iglesia, pero las resoluciones del concilio no es por propia naturaleza humana, sino como ya había explicado anteriormente, sino por asistencia del Espíritu Santo. Entonces, esa no es una cuestión O sea, que el Espíritu digamos, Santo estaba guiando el concilio de dos iglesias divididas, pero no los pudo guiar a que se unan en el tema de la filioque. no, Está sí, raro. pero ¿qué pasa? Ocurrió el cisma y ya no pudo haber resolución referente a ese tema. No, Pero al a ver, contrario, el yo te cisma estoy fue por explicando. 500 años después. Claro, Se tardó 500 claro. años en resolver Yo el te estoy problema de la explicando filioque y el que Espíritu mientras Santo estaba. no pudo resolver el problema de la filioque. Permiso, cierro acá y le doy la palabra. Yo lo que estoy explicando es que mientras estaba la división de la filioque, donde vos estás diciendo que un polo estaba errado y el otro tiene razón, se llevaron a cabo dos concilios ecuménicos en conjunto. Por eso se llamaba ecuménico. ¿Cómo Sí. hizo el Espíritu Santo para guiar a estas dos iglesias, que uno estaba en el error, otra en la verdad, a llevar resoluciones que el Espíritu Santo los guió a definir otras cuestiones que eran verdades, incluso dogmas, porque ahí se define en el 680 el dogma de las dos voluntades, refutando al Papa Honorio, pero no los guió a resolver el tema de la filioque? No entiendo eso. O sea, a ver, yo sé que no hay respuesta Yo para diría eso. que porque eran temas en ese momento, digamos, tal vez que estaban en auge para resolver. El tema de la filioque, yo no creo que estuviera tan en auge para, digamos, ¿cómo se le llama? Discordia, No, disputa, como el tema de sí estaba. como Por el tema eso del dualismo. León III no estaba. Incluso León III, vos me decís que tenía razón los que rezaban con filioque. El Papa León III, el que corona a Carlos Magno, manda a que los orientales lo hagan sin filioque y nosotros con filioque. Y para apoyar a Oriente, dice, mandó a imprimir dos placas de plata con el credo sin la filioque que existen hasta el día de hoy. O sea que ni siquiera en Occidente se habían puesto de acuerdo con o sin filioque. Por eso te digo, fue un tema que dividió a la iglesia por muchos años, que nunca se llegó a un acuerdo. El Papa no lo pudo resolver. De hecho, el Papa apoyó a Oriente en un tiempo, después otros papas rechazaron a Oriente, y esa fue una de las causas que llevaron al gran cisma del año 1054. Yo sé que no tiene respuesta este tema, pero ¿a qué quiero ir con esto? Divisiones en el catolicismo han habido siempre. La han habido, la hay, la van a seguir habiendo. O sea, sacar el tema de la división para decir, ustedes protestantes están divididos, nosotros estamos unidos, no, ya no casca. Eso es lo que yo quería llegar ayer con complacencia y no se pudo. Bueno, adelante, Rafita, y de ahí sigue, ¿quién sigue después? Yo. Después sigue José.
Respondo Rafa y José. rapidito y me retiro porque tengo que seguir trabajando. Bueno, referente a ese tema de la filioque, como ya había dicho anteriormente, pues es algo que, digamos, te puedo aceptar que en algunas cuestiones puede haber división en el catolicismo. Por ejemplo, cuando estaba la época del arrianismo, y había gente que creía en el arrianismo y hay gente que no. Eso se resolvió en un concilio. También con el tema del monotelismo y el diotelismo. Había división, se resolvió con un concilio. ¿Por qué no se pudo resolver con un concilio de filioque? Porque ocurrió el cisma. Y ahora en la iglesia ortodoxa, pues está, digamos, son iglesias autocéfalas que, Pero pues, hubieron dos obviamente, concilios ecuménicos en medio, Rafa. Ujú. Antes del cisma hubieron dos concilios ecuménicos en medio, donde Oportunidades estaba la tuvieron. cuestión y no la Sí, pero ya resolvieron. expliqué por qué no se trató. Se pudo haber tratado en un concilio posterior, sí, también. Por ejemplo, la iglesia no se pronunció sobre monotelismo y diotelismo durante 500 años. Bueno, la verdad no recuerdo exactamente dónde fue. Es en No, Constantinopla no, II no, 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 donde... no. Desde Sí. Honorio hasta el concilio pasaron menos de 100 años, Rafa. No, pero digo, no tenía una formulación dogmática sobre monotelismo y diotelismo. Bueno, pero cuando se pone en cuestión es cuando Sergio propone monotelismo y tiene la moción del Papa. Y de ahí al concilio no pasaron ni 50, 60 años y se resolvió. Ya, pero igual tenemos 500 años sin formulación dogmática. Digamos, en ese momento hubo ¿cómo se le llama? Porque no había, La porque no había disputa. salido, porque no había salido el problema en cuestión. Pero Y es mira, igual con el tema de la filo que se pudo haber resuelto en un concilio futuro, sí, pero ocurrió el cisma, lamentablemente. y yo te voy a decir una cosa, cómo se pudo resolver Te la voy a dejar recientemente pasar por ahora. ese Pero asunto Seth, del espera tu filioque. turno que no vienes tú, mi hermano. De hecho, me tocaba a mí, pero no tengo problema con que Casabria venía Rafa y venía yo. No, Bueno, sí, es antes verdad, fue- yo había dicho eso. A ver, hagamos así, perdón, Seth, déjalo a José y de ahí sigue Seth, porque si no se va a alborotar todo. No, y es rapidito, Seth, porque Lo yo escucho desde no, abajo, me retiro. yo Dale, Rafa, gracias no por me voy a meter en ese la tema de participación. que yo solamente quería responderle a Cristian algo, porque claramente Cristian tiene un desconocimiento total de lo que enseña la iglesia en relación en su doctrina, principalmente, bueno, en todo, pues él desconoce la doctrina de la iglesia católica y yo quiero aquí por lo menos mostrarle Yo un no veo poquito. quién está hablando. José Ahí Daniel. está, ya regresaste. Ah, ok. Ya, a ver, ¿se escucha? Sí, aquí me escuchan. Sí, Dale. se escucha. Listo, bien, no, simplemente decirle a Cristian que él desconoce mucho de la doctrina católica, porque él dice, aquí lo anoté, que bueno, que el niño lo van a bautizar y no tiene fe. Bueno, mi querido hermano, déjame enseñarte, mostrarte un poco la doctrina católica, donde la iglesia enseña que la fe de los padres y padrinos, es decir, la fe de la iglesia, suple la fe de los niños. Y eso es bíblico, eso es claramente bíblico, porque al final del día, pues el niño recibe el bautismo realmente por la gracia de Dios. Lo que yo explicaba en mi intervención pasada, el sacramento no depende per se del ser humano, depende de la gracia de Dios. Entonces, el bautismo obra por la gracia. Realmente es bíblico cuando vemos que a través de la fe de otras personas, Dios obra el milagro. Ahí está el paralítico. El paralítico básicamente pues no tenía fe, pero por la fe de los amigos, Dios obra el milagro. Y realmente el niño, cuando es bautizado por la fe de la iglesia, la fe de sus padres y sus padrinos, él recibe, él suple esa fe que no tiene porque no tiene conciencia para tenerlo, pero cuando el niño va creciendo, está llamado a desarrollar personalmente esa fe y está llamado a realizar la confirmación, que es otro sacramento. Entonces, en la confirmación, realmente el niño que ha recibido esa gracia y la ha ido desarrollando, él libremente, ya con conciencia, él recibe ese sacramento de la confirmación. Eso es lo que enseña la Iglesia Católica. Déjame, mensajero. Eso es lo que enseña la Iglesia Yo Católica. le respondo y antes que se vaya corriendo. Y bueno, eso es lo que enseña la Iglesia. Me van a dejar terminar. Bien, perdón que, bueno, cerrar y... Eso es lo que enseña la Iglesia Católica ya, porque no me dejan terminar. Eso es lo que enseña. Quiero responderle. Perdón. Bueno, no sé si le cede lugar a Cristian porque seguía... Dale, que sea rápido, dale, pero dale, sean concisos, Lo que pasa que me estás dando toda la razón, porque yo justamente te dije eso, que no es la fe del bebé. ¿Ves, campeón? Y lo acabas de reconocer. No es la fe del bebé, es la fe de padres. Ya hablaste, nadie te interrumpió mientras decías todo lo que decías.
pero... Sí me interrumpiste, pero bueno, es la fe de padres y padres. No te interrumpimos de esa manera. A ver, me acabas de dar toda la razón porque es justamente lo que te dije. No es la fe del bebé. No es la fe del bebé. Si fuera la fe del bebé, tendría que ser una fe adulta. Y cuando se ejerce fe, la persona que se está bautizando se llama credo bautismo. Ahora, eso de la fe prestada, eso solo lo cree Roma y ya. Y no Eso se es encuentra en bíblico. la Biblia. No, perdóname, eso de la fe prestada solo lo cree La Roma. fe del No paralítico. es bíblica. Permíteme, no me interrumpas. ¿Te ¿El gusta paralítico interrumpir tuvo y fe? tener el... Perdóname, ¿te gusta interrumpir y tener el monopolio? Después no te de la quejes, conversación? después, Luego, ay, pero es que a mí me ay, que me están insultan. interrumpiendo, ¿verdad? Pero Es eres que eso cae perfecto. mal. Exactamente, entonces... El acá- paralítico fue sano, no fue salvo en ese Ajá, momento. correcto. Eso te Exactamente. iba a decir. Pero tuvo Luego fe, que- tuvo fe. Permíteme, luego Pero el no se paralítico... salvó por eso. Se Es que sanó. lo que pasa, si le conceden terreno para interrumpir, este señor va a seguir Sí, 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 interrumpiendo, adelante, no va a adelante, seguir Cristian. expresando. Dale, Y dale. luego acusa que es un ignorante cuando él está proyectando lo que no conoce. Entonces, Dale. tú me acabas de dar la razón porque justamente si el bebé no tiene fe, campeón, entonces cuando el bebé o cuando ese ser tenga fe, se llama credo bautismo. Mientras sea bebé y no tiene fe, ustedes igual lo meten al agua y lo sacan. Y dentro de la iglesia luterana también se cree eso, que aunque el bebé no tenga fe, hay se les puede dar bautismo. Ahora, ese no es el problema central. De hecho, eso te lo estoy aclarando, que me estás dando toda la razón. Acá el tema que ustedes nos tienen que aclarar, ¿verdad? Así como ya lo estamos aclarando, hubieron 3 concilios, ¿sí? El sexto concilio de Toledo del 638, el 11º concilio de Toledo del 675 y el sínodo de Aquilea como el sínodo de Agiscar del 809 para tratar estrictamente el tema de la filioque antes de la separación y la ruptura y la excomunión de León IX el patriarca de Oriente en el año 1054. ¿Por qué en estos concilios locales el Espíritu Santo no los asistió para que tu iglesia no se divida por la filioque? ¿Por qué? A ver, ahora tú nos vas a responder a nosotros los evangélicos y nos vas a educar por qué en estos 4 concilios locales y regionales el Espíritu Santo no asistió para evitar que tu iglesia se divida. ¿Y en qué versículo de la Biblia dice que tu iglesia se iba a dividir? Por favor, respóndenos. Lo del primero que todo, lo del bautismo ya te lo expliqué. Si no lo quieres entender, pues no pasa nada. Número 1. Y número 2, de la filioque no hablo porque no conozco mucho. No, lo Ahí sabemos. está tu grado Pero de, mira, tu grado de el- conocimiento. Es que yo de lo que no sé, no hablo. Entonces, Permiso. no estás llamando ignorante si al final tú mismo proyectas ese Está bien, mira, Yo de José, lo que no sé no hablo. siempre, José siempre viene a mi canal, así que lo puede desarrollar al tema y la próxima lo Después charlamos. lo investigo, lo Eh, busco y ya, pero yo no sé. Vamos de eso, así, no hablo. sigue Seth y hacemos la última ronda. Seth, mensajero, Cristian, José y ya cierro yo, porque ya me tengo que ir. Ok, yo aquí voy a romper una lanza a favor de José. Qué bien, que honesto soy. Yo soy paidobautista, porque tengo teología metodista y los metodistas sí creemos en la teología del pacto, pero no la creemos como la Iglesia Católica, porque nosotros no creemos que bautizar a un niño es para la salvación directa del niño. Porque efectivamente nosotros bautizamos aplicando la fe del Padre, pero no vemos el bautismo de tal manera como la ve la Iglesia Católica. Número 1, porque nosotros creemos que cuando crezca, él tiene que dar razón de su propia fe, pero ese sacramento no lo va a salvar. Son medios de gracia. Entonces, no es lo mismo para empezar, pero entiendo el punto. La fe aplicada del Padre, pero eso no aplica a salvación, que se quede claro. Cristian, escúchale, Cristian. No es que no es lo mismo que distinto. tú, ¿entiendes? No No es lo mismo que No, pero ahí te explicó lo de la fe de los padres y padrinos. Es que yo nunca he negado la fe de los padres, lo que he negado es que tu bautismo salve. Ya te explicó que suple la fe del niño, ya. Yo no te lo tengo que explicar, un protestante te lo acaba de explicar. Perdóname, yo Pero no he ¿cómo negado tengo que decir lo que no es para salvación? Porque tu ejemplo fue para salvación.
Lo que te están negando es que tu bautismo salve, entiende, campeón. Sí, esa es otra parte que lo hablaría con él, pero lo que quiere es que tú entiendas que sí es posible. Seth, ¿es bíblico eso que la fe de los padres y padrinos suplen? ¿Es bíblico? ¿O porque ustedes se basan en eso? No, está bien, pero ¿por qué ustedes bíblicamente justifícanos aquí a todos cómo es eso de que la fe de padres y padrinos suplen la fe del niño? Bíblicamente. Es que estás metiéndote en otro asunto, porque yo soy... No, te pregunto a ti como metodista. Yo quiero entender a los metodistas. Por eso te estoy intentando explicar, pero primero me tienes que escuchar para poder... Por eso, la pregunta es la siguiente: como metodista, justifícame bíblicamente por qué tú afirmas que los padres y padrinos, su fe suplen la fe del niño. Es que no es que suplan la fe del niño para la salvación. Bueno, tú lo acabaste de decir. No, la salvación en el bautismo. Tú quieres hacer que se hable lo que tú quieres. ¿En serio no quieren que me enoje? Estoy intentando explicar desde hace 5 minutos. Dale, deja hablar, José Daniel. Si me das permiso de explicarlo, lo puedo explicar. ¿Es posible? ¿Me das permiso? ¿Me autorizas? Gracias. Bien. Sí, señor. Mira, nosotros bautizamos al niño para que entre dentro del pacto, para que sea parte de la comunidad, no como un ente salvífico. Para que entre dentro de la comunidad se necesita la fe del padre, pero no la fe para la salvación plena del niño. Entonces no estamos hablando de dos cosas distintas, que se puede aplicar la fe del padre, sí, pero no es para la salvación, como lo ve la Iglesia Católica. Entonces no es el mismo caso. Ahora, terminando, porque ya despertó mi retoño y quiero ir a pasar tiempo con mi retoño. El asunto del cisma por lo de la filioque. Si yo no soy calvinista, yo soy arminiano y arminiano wesleyano. Si el día de mañana se hace una reunión para celebrar los 100 años o los 500 años, 600 creo que van por ahí, las instituciones a la religión cristiana y el tulip, o de repente unos 400 del tulip, pues mis hermanos calvinistas que vayan y que hagan su celebración, bravo, bien por ellos. Yo no voy a ir porque no creo en eso. Pero sí veo al Papa haciendo una reunión del credo de Nicea, donde no está la filioque. Entonces, yo sí veo muy ambigua a la Iglesia Católica, le baila al son que le pongan y se acuestan con el mejor postor para poder sobrevivir. Y en este caso que necesitan a la Iglesia Ortodoxa, pues nos tragamos el asunto de la filioque, no hay problema, vamos a rezar el credo sin filioque, porque, fin. Yo solamente le hago una pregunta a Seth para entender una sola cosa, una sola pregunta a Seth. Seth, tú que eres sola escritura, que todo lo que crees lo justifica de la escritura, muéstrame un versículo que justifique el hecho de que para bautizar al niño, la fe de los padres y los padrinos suplen esa fe, o por qué creen eso. Dan un versículo que justifique que yo pueda creer eso que ustedes hacen. Te voy a dar una respuesta que no te va a gustar. Bíblica. Sí, te voy a dar una respuesta que no te va a gustar. No existe un solo pasaje en la Biblia que justifique la salvación de una persona. Escucha la pregunta. ¿Por qué carajos me preguntan si no me van a responder? Eso no fue lo que te pregunté. No fue lo que te pregunté. Olvídate de la salvación. Imagínate que yo quiero ser metodista. Yo sé que el bautismo no es para la salvación, porque eso es lo que expresan ustedes los metodistas. Ya lo tengo claro. Ahora la pregunta es, ¿por qué yo como metodista afirmo que la fe de mi niño pequeño la suple su papá y su padrino? Déjalo explicar. Dame un sí, además no es solista bíblico, Seth. No es solista bíblico. Por estás pidiendo sí o sí algo. Yo te pregunto, tú que eres sola escritura, yo no conozco el metodismo, tú sí lo conoces. Te voy a responder. Es que mira, pues por eso te estoy diciendo acerca de la fe para la salvación, porque vos sí crees que el bautismo es específicamente para la salvación, y por eso es que habla de ti, habla del metodismo. Oye, déjalo explicar. Te vas a dejar responder y no me pero no hables de mí. ¿Por qué tan difícil? Vamos a ver cuánto tiempo si quieren abran ahí, Cristian, abrí y métete un like ahí y sigan. Porque porque José no va a ir a mi live. Acaba de confesar que es un ignorante públicamente. En 30 segundos vamos a ver cuánto te tardas en... Sí, todos somos un ignorante, lo que pasa es que no todos ignoramos lo mismo, decía Albert Einstein. Lo que pasa es que en temas de tu iglesia... Pena, yo no soy como...
Yo no qué te pena estoy que no hablando soy de como reparación Cristian de que llantas. conoce todo. Bueno, Perdóname, yo voy no a estoy responder hablando de reparación. Sí, la sí, persona responde, que no le- responde, que no le gusta, responde. ok. No No, te va a responde, gustar la responde. respuesta. Ponle set y vamos ya, no, porque tengo que ir. quiero No aprender. hay un solo pasaje en la Biblia donde una persona por su fe salve a otra. Esa es tu respuesta. Ok. Fin. Se acabó. Ok, no, pero eso no fue lo que yo pregunté. Otra Yo vez. Bueno, sé ya que el te bautismo no es respondieron. para Ya. salvación. Yo Habiendo sé que el bautismo respondido no es para eso, salvación. José, ¿Por qué habiendo ustedes respondido afirman eso, que Seth, padre y ya padre no tu suplen la pregunta fe ya del no padre? tiene No, sentido. no me respondió. No No entendiste. me respondió. Ya te Sí, respondimos. Sí, sí, Quiero sí. decir No me una respondió la cosita pregunta. antes de No que me te Bueno, vayas. hermanos, A ver, un ratito, No me una respondió la cosita. pregunta. No me la respondió la pregunta. última, y vamos ya. Seth, voy a Tengo que ir. investigar. No, Jugando. honestamente, Ya. honestamente, Deja voy a de investigar interrumpir. porque me Hombre, quedó la duda. Voy a investigar. deja de Voy a interrumpir. investigar Acá el sobre señor los José metodistas. Daniel, Voy a ya investigar. está. Acá el señor José Daniel acaba de reconocer públicamente que es un ignorante en temas Sí, de su sí. iglesia. Yo no te estoy, no me De la interrumpas. filial que sí. No me interrumpas, Lo con reconozco. mucha más razón. Yo no te Sí, estoy sí, lo hablando de, reconozco. escúchame, yo no te estoy hablando de cómo reparar llantas en un torno. Yo no te estoy hablando de cómo reparar un cohete en la luna. Yo no te estoy hablando de Ujú. cómo reparar un CPU. Claro que de esas Ujú. cosas todos vamos a ignorar. Yo te estoy hablando de temas netamente teológicos, que Sí. tienen eclesiológicos, que tendrían que ver con tu Sí. iglesia y mínimamente deberías estar preparado para subir a un panel donde estamos No, hablando de no. teología y eres un ignorante en teología porque tú dices que Sí, ignoras sí. por qué hubieron Lo 4 soy. concilios previos para tratar la filioque y en ninguno de los 4 concilios fueron asistidos por el Espíritu Santo, prueba que el Espíritu Santo no estaba en tu iglesia, por eso trajo esa total división. Y si tú dices, Soy un ignorante, yo sí. ignoro todo eso para tratar de sacarte que el Espíritu Santo logró la división en tu iglesia, es porque tenías ya un patriarcado caído No, previo. no es para tratar Tu de sacarme, es que ignorancia- no lo he estudiado, tu no lo he ignorancia- estudiado, tu no lo he estudiado. ignorancia no Bien. justifica que el Espíritu Me- Santo no estuvo me en tu despido, tu iglesia. No lo he estudiado, no lo Si sé, de tengo que verdad estudiarlo, quieres- tengo que Hermano, estudiarlo. si de Tengo que saludos. estudiarlo. tenés, Ahora sí, bueno, A yo Voy a lo voy a estudiar, buscar sobre investigar los también. metodistas, Seth. Voy a buscar sobre a los estudiar, No. a estudiar. Bueno, ahora sí, bueno, lo